Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar una nueva materia, se llama macroeconomía, es del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización. Yo soy el profesor Maxwell de Villa, ya algunos compañeros, algunos de ustedes se suponen que ya me conocen, para otros soy un poco nuevo, entonces vamos a empezar. Y antes de eso voy a decirle a qué me dedico, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero industrial, hice una maestría en economía en la Universidad Metropolitana, actualmente estoy haciendo un doctorado en economía. Me dedico a la parte docencia, a la parte de capacitación, doy clases sobre instrumentos financieros, soy peruano, ya tengo aquí en México 10 años, entonces yo les voy a dar esta materia, lo que macroeconomía, que es un tema muy, muy interesante, es una parte de la economía que engloba dos áreas importantes, ¿no? Como es la microeconomía y la macroeconomía. Entonces yo les voy a dar esta parte de macroeconomía. Vamos, como algunos sabrán, aquí se va a trabajar con sesiones. Les voy a entregar algunas herramientas de trabajo como son las tareas y los exámenes. Ustedes me tienen que entregar las tareas, yo les voy a dar una retroalimentación y sobre eso vamos a trabajar, ¿no? Por ahí en esta materia quizá le vamos a entregar algunos proyectos para que resuelvan algún tipo de investigación sobre algunas variables económicas como puede ser el Producto Interno Bruto, no sé, el índice de crecimiento, algunas cosas, la inflación, algunas variables macroeconómicas, ¿no? Entonces vamos a trabajar mayormente en ese sentido. Ustedes y nosotros, ¿no? Entonces, esta materia es muy importante dentro del área de administración y comercialización. ¿Por qué? Porque, bueno, la macroeconomía, yo creo, y en general la economía se utiliza en toda área del país, ¿no? Los administradores necesitan saber cómo son los cambios en el tipo, ahora sí que vale la redundancia, ¿no? Los cambios en el tipo de cambio, cómo es la balanza comercial, cómo es la balanza de pagos, cuando uno hace exportaciones e importaciones, cómo se trabaja. Entonces, todas esas son variables macroeconómicas que se utilizan en todo ámbito, en cualquier carrera, ¿no? Los ingenieros, los administradores, los mercadólogos, los financieros, con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, la administración, obviamente, no es una sola área, ¿no? Se enfoca en varias cosas, como puede ser la administración financiera, que necesitan conocer todo este tipo de cosas, ¿no? El tipo de cambio, la tasa de interés, los precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo. Entonces, es importante conocer a grandes rasgos a veces y a veces a mayor profundidad, dependiendo de cómo se manejan ustedes, ¿no? En qué área están trabajando. A veces necesitan conocerlo con menor intensidad y otros necesitan conocerlo con mayor intensidad, ¿no? Entonces ya depende mucho de cómo trabajen. Bueno, vamos a empezar con esta materia. Síganme, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo particular de esta materia? Es que el alumno comprenda el concepto de macroeconomía y cuál es el campo de estudio de esta área de la economía, ¿no? Y el objetivo específico es que el alumno, al término de la sesión, comprenderá el concepto de macroeconomía, así como sus principales objetivos e instrumentos de estudio. Entonces, vamos a ver. Antes de empezar con eso, vamos a ver. La macroeconomía es una parte de un área grande, ¿no? ¿De cuál es esa área grande? Es la economía. ¿Sí? Entonces, la economía es una ciencia social. Dicen por ahí que es la ciencia social más apegada a lo que es lo real, lo concreto, lo cuantitativo, ¿no? Dentro de la ciencia social es lo más científico que se puede decir. Más que la administración, no, eso es lo que dice, ¿no? No sé, vamos a ver, ¿no? Entonces, la economía se compone de dos partes importantes. Una es la microeconomía y otra es la macroeconomía. Nosotros vamos a trabajar en este área, ¿sí? Pero por cultura general vamos a ver en qué consiste la microeconomía. La microeconomía se encarga del estudio de los agentes individuales. Por ejemplo, algunas empresas, las familias, las personas, esos son agentes individuales dentro de la economía, ¿sí? Entonces, esto lo estudia a los agentes individuales, o como se puede llamar también los casos particulares, ¿no? Y la macro, que estudia los agentes globales o generales, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre micro y macro. Micro, como saben, es algo pequeño, algo no muy grande, y la macro es un todo, ¿no? Algo general. Por eso la diferencia. Entonces la micro estudia, por ejemplo, ¿cuál puede ser? La oferta de bienes y servicios, la demanda, ¿sí? Los precios
¿sí? Las empresas, ¿sí? Todo eso estudia la micro. Por ejemplo, ahí tenemos la oferta de bienes, la demanda, los precios que tenemos de los productos, cuando trabajamos, no sé, algunos de ustedes ya quizá llevaron la materia de microeconomía, cuando usamos el equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Cuando se saca un precio de equilibrio o un precio óptimo y una cantidad de equilibrio. Es cuando el oferente vende todo lo que las personas demandan, ¿no? Si yo, por ejemplo, vendo trigo como empresa, las personas me van a demandar todo. Ese es un punto de equilibrio, equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Si hay más oferta, pues obviamente va a haber producto que se queda. Si hay más demanda, va a haber exceso de demanda, entonces hay personas que no van a conseguir lo que desean, ¿no? Si yo deseo, por ejemplo, en época de escasez o en época de crisis, por ejemplo, no existe el aceite, por ejemplo, y muchas personas desean aceite, ¿qué pasa? Pues la gente se empiezan a hacer colas, a pugnar por 1 litro de aceite, por 2 litros de aceite, ¿no? Entonces, en algunos países se da esa situación, ¿sí? Hay escasez de productos. Y la macro, ¿qué estudia, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Estudia, por ejemplo, la inflación. ¿Sí? Muchos de ustedes han escuchado hablar, la inflación en México, el gobierno intuye que la inflación en México va a ser del 4.8%, del 5%, ¿sí o no? Esas son variables macroeconómicas. ¿Por qué? Porque es la inflación de todo el país, ¿sí? Aquí no trabajamos con, no sé, con bancos o con empresas particulares. Aquí trabajamos con todo el país, o sea, algo global, ¿no? Esa es una variable macroeconómica. El otro es el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿sí? El Producto Interno Bruto en México, el 2008 fue, por ejemplo, no sé, 10.000 millones de pesos, ¿sí? Ese es el Producto Interno Bruto, toda la producción de bienes y servicios finales que se genera en un país, ¿sí? Otra variable puede ser, algo importante para todos, el empleo, ¿sí? Es una variable macroeconómica, es el empleo de un país. La tasa de desempleo, por ejemplo, trabajamos, al rato vamos a ver, cuando trabajamos con tasa de desempleo es cuántas son las personas económicamente activas, o sea, en posibilidad de trabajar o en edad de trabajar que están desempleadas, ¿no? ¿Qué porcentaje de esa población son las personas desempleadas? ¿Qué otra variable puede ser, por ejemplo, ¿qué más? El Producto Nacional Bruto, por ejemplo. Esa es otra. La producción que va dentro del PIB, ¿sí? La oferta agregada. La oferta agregada. La demanda agregada, ¿sí? Que muchos dirán, bueno, pero si la oferta y la demanda son variables micro, ¿no? No. Este es oferta y demanda de bienes y servicios, así en casos particulares. Por eso viene la palabra agregada. O sea, es oferta y demanda agregada dentro de un país, como global, como todo, ¿no? Entonces, de eso se encarga la macro, perdón. Entonces, vamos a estudiar todas estas variables. Bueno, no todas, ¿no? Algunas. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre micro y macro. Ya un enfoque así casi sencillo sobre las variables o las partes de las cuales se compone la economía. ¿Qué es la economía? Antes que empezar eso, bueno, ¿qué es la economía, no? ¿Sí? La economía es administrar los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas que tienen las personas. Los recursos son escasos, ¿no? El dinero es escaso, la producción de papas es escaso a veces, no sé, cualquier otro tipo de cosas es escaso, pero las necesidades de las personas son ilimitadas, ¿sí? Si yo tuviera demasiado dinero, todas las personas tuvieran todo el dinero del mundo, pues no tendría sentido estudiar la economía, ¿no? Porque yo podría hacer lo que se me dé la gana, ¿no? ¿Sí? Puedo irme de viaje cuando quiera, puedo comprar lo que yo quiera, puedo tener los aviones que quiera, los coches que quiera, las casas que quiera. Entonces no es así. El 90% o el 80% de las personas tienen recursos escasos para satisfacer sus necesidades limitadas. El sueldo de las personas son 10.000 pesos, 15.000 pesos, eso a veces no me alcanza para un coche, ¿no? Tengo que saber administrar ese dinero para ver cómo satisfago mis necesidades de comida, de ropa, de lujos, de lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, para eso es lo que estudia la economía, ¿sí? Entonces, aquí, para otras palabras,
se traza recursos escasos, lo que se llama la escasez, ¿no? Para satisfacer las necesidades ilimitadas. ¿Sí? Eso es lo que estudia la economía. Desde dos enfoques, ¿no? Micro y macro, como les digo. Ok, entonces, hay preguntas que se hacen la estructura de la macroeconomía, los macroeconomistas, como son, por ejemplo, ¿por qué el ingreso experimenta un rápido crecimiento en algunos países y en otros no? Ahora que vino la crisis, en el 2008, algunos países crecieron más rápido que otros, ¿no? México, hace poco estaba leyendo, que México creció, pero no al nivel que ellos esperaban, ¿no? Ha crecido muy poco. Pero otros países quizás crecieron más rápido, no sé, de repente Chile, Brasil, por ahí crecieron un poco más que México. ¿Por qué? Esa es una pregunta macroeconómica, ¿sí? Está hablando de los países en general. Luego, ¿por qué algunos países tienen una alta tasa de inflación y otros no? ¿Sí? México, la inflación creo que es 4.8. Antiguamente, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, la inflación me parece que era como 40%, 50%. Entonces, ¿por qué algunos países tienen una mayor inflación y por qué otros tienen una menor inflación? ¿No? Vamos a verlo luego a mayor detalle, que la inflación depende de los índices de precios, ¿no? Entonces vamos a ver con ejemplos y todo. ¿Por qué existe mayor desempleo en unos países y en otros no? Es otra pregunta macroeconómica, ¿sí? Aquí en México la tasa de desempleo es un poco alta, en otros países, por ejemplo en los países nórdicos, a veces la tasa de empleo es un poco más baja, en Estados Unidos también la tasa de empleo era muy baja, en Canadá la tasa de desempleo es muy baja. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces, para eso los gobiernos tienen que aplicar políticas, ¿sí? Luego más adelante vamos a ver lo que es la política fiscal y la política monetaria. Entonces tienen que aplicar políticas para tratar de reducir la tasa de desempleo, para tratar de estabilizar los precios que repercuten en la inflación y para tratar de tener un crecimiento estable, ¿no? Porque también a veces un crecimiento muy acelerado no es bueno y un crecimiento muy lento tampoco es bueno, ¿no? Genera problemas y los gobiernos tienen que aplicar políticas monetarias o políticas fiscales para tratar de mejorar esa situación, ¿sí? Entonces, por eso, estas son algunas de las preguntas que la macroeconomía intenta responder. Estas preguntas no te resuelve la microeconomía. La microeconomía te agarra a empresas, agentes individuales, ¿no? Esto te los resuelve la macroeconomía. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es la macroeconomía? Como les dije, es la parte de la economía encargada del estudio global de la economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos. En total de ingresos, el desempleo, como les dije, el Producto Interno Bruto. Luego vamos a ver que hay dos tipos de Producto Interno Bruto, que es el nominal y el real. Las exportaciones, las importaciones, ¿sí? Los países exportan e importan, ¿sí? Todo cuando es una economía abierta, ¿no? Cuando es una economía cerrada, que sí que no hay comercio exterior, pero las economías son abiertas. México exporta a Estados Unidos algunos productos e importa a Estados Unidos otros, ¿no? Entonces, igual hace lo mismo con Canadá, ¿sí? Por eso también se hace el Tratado de Libre Comercio, ¿no? La oferta agregada, como les dije hace ratito, la demanda agregada, etcétera, otros productos. Se considera a John Maynard Keynes como el padre de la economía, ¿sí? Quien publicó su libro Teoría General sobre Ocupación y el Interés del Dinero en 1936 y trató sobre varios aspectos macroeconómicos que anteriormente no se habían tratado, ¿no? ¿Sí? Sobre la Gran Depresión, por ejemplo, en 1930, trató algunos aspectos o problemas que generaron esa situación, ¿sí? En la década de los 30, Estados Unidos y Gran Bretaña atravesaban una profunda crisis con tasas de desempleo cercanas al 30%. Es una tasa muy alta, ¿no? Demasiado alta. Entonces, ante esta evidencia, Keynes postuló que la economía de mercado podía no funcionar bien y fue el primero en decir que el Estado debía intervenir en la economía para llenar las oscilaciones de los ciclos económicos. Hay teorías económicas como la clásica, por ejemplo. Luego por ahí lo vamos a ver. ¿Qué dice? Y la keynesiana, por ejemplo. La clásica dice que el Estado no debe intervenir en la economía. ¿Sí? ¿Okay? Eso se dio antes del 1930, ¿no? Y otra característica de la economía clásica o de la escuela clásica
es que existe pleno empleo. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, son las características principales de la economía clásica. A partir de 1930, o con el libro que publicó Keynes, él ya dijo otra cosa. Él dijo que el Estado sí debe intervenir. ¿Sí? Y que no existe pleno empleo. ¿Sí? Obviamente cuando se dio la Gran Depresión, pues ya dijeron que como que pleno empleo, o sea, hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que está deambulando en la calle, hay mucha gente que no tiene ni cómo vivir. Entonces, ¿cómo va a existir un pleno empleo si hay gente desempleada? ¿Sí? No puede existir, o sea, pleno empleo son casos particulares, pero pleno empleo es cuando la gente si no trabaja, es porque no está en edad de trabajar, o porque es un trabajo, o está desempleado voluntariamente, perdón, ¿sí? Entonces, simplemente yo voy y no quiero trabajar. Tengo 28 años quizá, pero no quiero trabajar, no me interesa trabajar. Mis padres me mantienen, hago otras cosas, no me interesa trabajar. O simplemente estoy trabajando y renuncié. ¿Por qué? Porque estoy buscando otro empleo que me genere mayores ingresos, ¿no? Ahorita gano 5,000 pesos, por ejemplo. ¿Sabes qué? El sueldo no me alcanza, no me sirve. ¿Qué hago? Busco otro empleo, ¿no? ¿Sí? Que me pague 10,000, 15,000, 20,000 pesos, no sé cuánto. Pero ese es un desempleo voluntario. ¿Por qué? Porque yo decido retirarme del trabajo para buscar algo mejor, ¿sí? Pero eso se daba antes de la Gran Depresión. Después de la Gran Depresión, ya Keynes en su libro publicó y vio algunas otras variables, como estas, que el Estado sí debe intervenir en la economía para tratar de estabilizar la situación económica de un país. Y luego que no existe pleno empleo, perdón, ¿sí? O sea, hay desempleo involuntario. Entonces, los tres principales objetivos de la macroeconomía son la producción, el empleo y la inflación. Entonces, tiene que haber una producción o una buena producción. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento tiene que ser estable. No puede haber, la idea es no tener un crecimiento acelerado o un crecimiento pequeño. Tiene que ser algo estable, ¿sí? Sin oscilaciones. Esa es la idea. Dice, el objetivo de la macro es llevar un buen nivel productivo en la economía de un país. A esto se refiere la producción. La producción es lo que se fabrica, lo que se produce en la producción. Podemos hablar de varios sectores. La producción agrícola, la producción industrial, la comercial, la producción de las transformaciones, varias cosas más, ¿no? El indicador más amplio de la cantidad total de producción de una economía es el Producto Interno Bruto. O sea, yo como mido cuál es la producción de un país, o qué tanto estoy produciendo, o qué poco estoy produciendo, ¿sí? Para eso hay una variable macroeconómica que se encarga de ese nivel de producción, que es el PIB, que mide el valor del mercado de todos los bienes y servicios que produce un país durante un año, ¿sí? Entonces, a eso se le llama PIB. PIB es lo que se llama el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de PIB. El nominal y el PIB real, ¿sí? Entonces, esa es la variable que me mide eso. Ahí vemos. El PIB nominal. ¿Qué es el PIB nominal? Es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o una economía a precios corrientes en el año corriente en el que los bienes son producidos. Es decir, es la suma de las cantidades de los precios por los precios respectivos de cada año. Entonces, si yo, por ejemplo, en el 2006 produje, no sé, 150,000 kilogramos de papa y el precio de cada kilogramo es 8 pesos, ¿sí? Y produje 120,000 kilogramos de zanahoria y el precio de cada kilogramo de zanahoria es 10 pesos, lo que tengo que hacer es multiplicar esa cantidad que produje por el precio y sumar. O sea, obviamente en la economía de un país no solamente se produce dos tipos de productos, ¿no? O sea, no solamente es papas y zanahorias, son automóviles,
son ropa, son los servicios que se dan, son un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace el gobierno o los encargados de esto? Hacen esas operaciones y al final de cada año lo que hacen es ver cuánto es el Producto Interno Bruto nominal. Y esto se mide en pesos o en dólares, si está en Estados Unidos, en euros, si está en Europa, no sé, lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo sumar, por ejemplo, 20 kilogramos de papas con 50 kilogramos de zanahoria, con 80 kilogramos de servicios de un abogado, con 20 notificaciones del juzgado, lo que sea, ¿no? Yo no puedo hacer operaciones heterogéneas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer siempre operaciones homogéneas. ¿Y para eso qué necesito? Para eso necesito homogeneizar las unidades. ¿Y cómo los homogeneizo? Poniéndolo todo en unidades monetarias, en pesos en este caso, ¿no? Como estamos en México, estamos en pesos, ¿sí? Entonces, ese es el PIB nominal. ¿El PIB real qué es? El PIB real se define como valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o una economía a precios constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios los voy a mantener constantes. Yo puedo calcular el PIB real de 2009 tomando como base los precios de 2006. El PIB real de 2009 tomando como base los precios de 2007. De esa manera los precios se mantienen constantes. En cambio el PIB nominal va... Si yo quiero el PIB nominal de 2007 tengo que tomar los precios de 2007. Si yo quiero el PIB nominal del 2008 tengo que tomar los precios del 2008. Si yo quiero el PIB nominal del 2009 tengo que tomar el precio del 2009. O sea, precios corrientes, a cómo va. En otros a precios constantes. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Bueno, antes de pasar a otra cosa, dentro de la macroeconomía existen 3 tipos de mercados. ¿Sí? Aquí vamos a poner el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? El mercado de dinero. Y 3, el mercado de trabajo. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el mercado de bienes y servicios? ¿Qué tenemos en el mercado de dinero? ¿Y qué tenemos en el mercado de trabajo? En el mercado de bienes y servicios tenemos todo lo que yo puedo consumir o tener como servicio, ¿no? Por ejemplo, el servicio de un abogado, como les dije, ropa, consumo, todas las cosas que yo puedo consumir, papas, zanahorias, cebollas, alimentos, electrodomésticos, todo lo que tenga. El mercado de dinero que tengo es la demanda de dinero ¿cuál es eso? Es lo que va a demandar las empresas, lo que van a demandar las familias. Por ejemplo, yo como persona demando dinero. Yo trabajo y busco tener dinero, ¿sí? Las empresas hacen inversiones y buscan beneficios. Los gobiernos hacen otras cosas, ¿no? Entonces, pero todas las personas, o las empresas, las familias, ¿qué buscan? Buscan tener dinero. Uno no trabaja gratis, ¿no? Cuando uno trabaja es ¿por qué? Porque quiero tener dinero en mi bolsa, en el banco, donde quiera tenerlo yo, ¿no? Esa es la demanda de dinero. ¿Y el otro qué es? O sea, dentro del mercado tenemos dinero y tenemos también oferta de dinero. ¿Eso quién lo da? Eso lo da el Banco Central de cada país, ¿sí? El gobierno, por medio o a través del Banco Central, oferta dinero. Se llama la oferta monetaria. ¿Qué quiere eso? Meter dinero al país o sacar dinero. Lo que se llama el largo, que es meter dinero, o el corto, que es sacar dinero, ¿sí? Esa es la oferta de dinero. Esto lo da los bancos centrales, que los bancos centrales ya, normalmente los países lo que tratan es de independizarlos del gobierno, de que sean independientes, ¿sí? ¿Y el tercer mercado cuál era? Mercado de trabajo. Aquí también tenemos 2 tipos.
oferta de trabajo. Oferta de trabajo. Y la demanda de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es la oferta de trabajo y qué es la demanda de trabajo? La oferta de trabajo es lo que las personas quieren hacer. O sea, las personas ofrecen su trabajo. Yo soy ingeniero y ofrezco mi trabajo a una empresa. ¿Sabes qué? Soy ingeniero industrial, me encanta la producción, quiero trabajar dentro de la empresa, quiero ofrecer mi trabajo. Eso es lo que es la oferta de trabajo. Las personas ofrecen su dinero. Y la demanda de trabajo es lo que las empresas buscan, ¿no? Estoy demandando trabajadores. Las escuelas buscan docentes, los bancos buscan gente que sepa de finanzas, las empresas textiles buscan gente que sepan de producción, de control de calidad, todo eso. Entonces las empresas siempre buscan oferta de trabajo. Entonces siempre hay una oferta de trabajo y una demanda de trabajo. Donde se equilibre eso, por ejemplo, yo tengo aquí. Si yo tengo oferta de trabajo y demanda de trabajo, pues en el punto donde se intersectan va a haber un equilibrio en el mercado de trabajo. A eso se llama equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la oferta de trabajo es lo mismo que la demanda de trabajo. O sea, si hay 100 personas económicamente activas que quieren trabajar, esas 100 personas van a tener trabajo en algún momento, ¿sí? O sea, no va a haber personas desempleadas, ¿sí? O lo que puede ser parecido a lo que se llama el empleo en pleno de la economía clásica, ¿no? De la escuela clásica. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos donde calculemos el Producto Interno Bruto nominal y el real. ¿Qué dice el ejemplo? A ver. Dice, supongamos que una economía produjo 200 manzanas y 300 naranjas en el año 2007 a un precio de 2 y 3 pesos respectivamente, y 400 manzanas y 500 naranjas en el año 2008 a 4 y 5 pesos respectivamente. Este es un ejemplo trivial, ¿no? Sencillo. Normalmente en la economía real no se manejan 200 manzanas, ¿no? O en otras palabras, se maneja por kilos o por toneladas, ¿no? No sé, México produjo 250.000 kilos de manzanas, ¿sí? Se maneja así. Aquí, para hacerlo más sencillito, es un ejemplo muy fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la economía mexicana, no sé, el Producto Interno Bruto nominal puede ser 125.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, vamos a manejarlo de esa manera. Entonces, tengo para el año 2007, ¿no? 2007. ¿Sí? Entonces, produje 200 manzanas. La cantidad 1 de manzanas, QM si quieren, 200. Y el precio era de 2 pesos. ¿Sí? Ahí está. Y producí 300 naranjas. QN, 300. Y el precio de cada naranja era de 3 pesos. ¿Sí? Entonces, yo necesito el PIB nominal para el 2007. ¿A qué es igual? Ya les dije, es precio por cantidad a los años corrientes. O sea, necesito el precio para el 2100 de manzanas, que son 2 pesos, por la cantidad de manzanas que producí en el 2007, por 200. Más, hora de naranjas, el precio que vale 3, por la cantidad que es 300. 2 por 200, 400. 3 por 300, 900. Más 400, 1.300 pesos. Ese fue el PIB nominal, o sea, la producción a precios corrientes para el año 2007. ¿Sí? Que obviamente es una parte muy mínima comparado con lo que sea en la realidad, ¿no? En la realidad el PIB es un poco más alto, ¿no? Un poco no, recontra más alto, ¿no? ¿Sí? Ahora, para el año 2008. ¿Qué tengo? La cantidad de manzanas que producí. ¿Cuántos fueron? 400. Y el precio de manzanas fueron ya cambió, ¿no? 4 pesos. La cantidad de naranjas fue ¿cuánto es? De 500.
Y el precio de cada naranja fue de 5 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿el PIB nominal a qué es? Ahora, para el 2008, igual, agarramos precios corrientes, o sea, los precios del 2008. Va a ser igual el precio por la cantidad de manzanas, más el precio por la cantidad de naranjas. Vamos a suponer que en vez de unidades sean kilogramos, ¿no? Para hacerlo más real. Entonces, 4 por 400, 1600. 5 por 500, 2500. 1600 más 2500, 4100. 4100 pesos fue el PIB nominal para el 2008, como vemos ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tenemos el PIB nominal para el año 2007, pero el PIB nominal, hay un problema, tiene un problema, de que cuando tengo el PIB nominal, si la inflación, o sea, los precios suben demasiado, el PIB nominal va a aumentar, ¿no? Entonces, no toma en cuenta la inflación el PIB. O sea, yo puedo tener, no sé, un precio, una alza de precios y el PIB nominal se puede disparar demasiado. Y no quiere decir que necesariamente que mi producción es alta, ¿no? Simplemente que los precios se han disparado. Para hacer eso, o para evitar ese tipo de problemas como es la inflación, se utiliza el PIB real. Por eso el PIB real agarra precios constantes. Entonces, ahí, si al siguiente año los precios se dispararon, no importa. ¿Por qué? Porque yo agarré precios constantes. O sea, si yo tenía, no sé, cada kilogramo de manzana a 2 pesos, y luego el siguiente año se disparó a 25 pesos, o sea, eso no quiere decir que produje más. ¿Sí o no? Simplemente que el precio se disparó, pero mi producción de repente fue casi la misma. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, yo tengo que tomar PIB real. Entonces, cuando se hacen mediciones de ese tipo, o la economía lo que hace es medir el PIB real. Entonces, el PIB real es igual. Ahora me piden el PIB real para el 2008, tomando como base el año 2007. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción sí lo voy a tomar del 2008, o sea, las Qs mejor dicho, pero los precios van a ser del 2007. Entonces va a ser precio de manzanas para el 2007 por Q de manzanas para el 2008. ¿Sí? Los precios son constantes, por eso se dice que el PIB real es la producción de bienes y servicios finales a precios constantes. Pero las cantidades sí son del año corriente. Más precio de naranja del 2007 por la producción de naranjas para el 2008. ¿Sí? Entonces, precio de manzanas para el 2007 era 2. No me importa si en el 2008 se disparó o bajó, no me interesa eso. O sea, puede haber subida de precios o bajada de precios. Por la cantidad de manzanas para el 2008. Eso sí es lo que yo produje en el 2008. ¿Cuánto es? 400. Más precio de naranjas para el 2007, que vale 3. Por la producción de naranjas para el 2008, que fueron 500. 2 por 400, 800. 3 por 500, 1500. 800 más 500, más 1500, 2300 pesos. Eso fue el PIB real para el 2008, tomando como año base el 2007. ¿Sí? Ok. Esa es la variable que se utiliza tomando en cuenta o para medir la producción. La producción siempre tiene que ser alta. El crecimiento tiene que ser estable. Si la producción no aumenta, obviamente no hay crecimiento, ¿no? Hay decrecimiento. Si la producción aumenta, sí hay un crecimiento. O sea, si el PIB real, no sé, para el año 2007 fue de 100 mil millones de pesos y para el 2008 fue de 150 mil millones de pesos, hubo un crecimiento, ¿sí o no? La economía de un país como producción creció. Para el 2009 creo, bajó la producción. ¿Por qué? Por la crisis que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Entonces bajó la producción, entonces ahí hubo un decrecimiento. Ahorita poco a poco está habiendo mayor producción
el crecimiento se está dando paulatinamente, poquito a poquito, 1%, en 2% está aumentando, poquito, pero se está creciendo, ¿no? Como le dije hace rato, no al nivel de países de economías emergentes como son Brasil y Chile, ¿no? Que han crecido un poco más. Perú también creo que ha crecido un poco más que México, ¿no? Entonces, no a ese nivel. Ok, otro objetivo, ¿cuál es? Es el empleo. Es mantener baja, el objetivo de cualquier economía, ¿qué es? Mantener una baja tasa de desempleo. De cualquier persona igual. Cualquier persona, ¿qué es lo que busca? Tener empleo, ¿no? A menos que sea un ocioso, otra cosa, ¿no? O no le guste trabajar y es otro business. Pero cualquier persona lo que busca es mantenerse ocupado, tener un empleo que te pague bien, que sea bien remunerado, que te alcance para mantenerte a ti y a tu familia. Entonces, la economía también busca eso, mantener una tasa de desempleo baja, ¿sí? Porque eso le va a ayudar al país como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es el empleo? El empleo es el número total de personas con trabajo en un momento dado, ¿sí? Como ustedes, como yo, como las personas que trabajan aquí, como las personas que trabajan en el Banco de México, como las personas que trabajan en Bancomer, lo que sea, ¿no? Son personas ocupadas, ¿sí? El desempleo es lo contrario, es el número de personas que buscan empleo de forma activa, pero que no lo encuentran. Al ratito vamos a ver que hay varios tipos de desempleo, ¿no? La población económicamente activa es la suma de las personas ocupadas más las desempleadas, ¿sí? O sea, hay personas desempleadas que no quieren trabajar porque no quieren simplemente o porque no encuentran trabajo. Esas son personas desocupadas. En México se considera la población económica activamente las personas de 14 años o más, según datos que se manejan en el INEGI, ¿no? ¿Qué es el INEGI? Es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿sí? Es donde puedes encontrar todos los datos que tú quieras. El Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento, la tasa de desempleo, cuántas personas hay económicamente activas en México. Entonces, todos esos datos económicos y estadísticos se manejan dentro del INEGI, que es una institución que hace encuestas, hace todo, ¿no? Hace estudios para mantener esos datos. Entonces, la tasa de desempleo, que es lo que busca el gobierno, que haya menos desempleados, que busca entre comillas, ¿no? Algunos son medio raros. La tasa de desempleo refleja el número de personas sin empleo como porcentaje de la población económicamente activa. Entonces, la tasa de desempleo, ¿qué es igual? Es igual a U, que vamos a llamarle, a esto aquí. Esta mu pequeña, ¿qué es? Es la tasa de desempleo. ¿Sí? Esta U grande, ¿qué es? Es el número de personas desempleadas o sin empleo. ¿Sí? Pero, ojo, es el número de personas desempleadas que están dentro de la población económicamente activa. O sea, un chamaquito de 6 años, obviamente, está desempleada, ¿no? Pero no puede trabajar. O sea, esa persona no está dentro del rango de la población económicamente activa. México tiene, no sé, 110 millones de habitantes. Los 110 millones de habitantes, o los 120, lo que sea, no son población económicamente activa, no son igualdades, ¿no? La población económicamente activa puede ser, no sé, 80 millones, 70 millones de personas, pero no puede ser todo. Imagínense un bebé de 6 meses, pues no lo van a considerar dentro de la población económicamente activa, ¿no? Sino, su único trabajo es tomar biberón. ¿Sí? Entonces, hay que saber diferenciar eso, ¿no? Ahí vemos, mu es la tasa de empleo, U grande es el número de desempleados, PA es la población económicamente activa. Entonces, es importante notar, como le dije hace ratito, que son desempleadas solo las personas que están buscando trabajo, a las que están en el PA y no buscan ese trabajo se les considera inactivas, ¿sí? Hay personas que están dentro de la población económicamente activa, pero no les interesa trabajar. No sé, pues un ejemplo así extremo, vamos a llamarlo, los drogaditos que están ahí todo el día echando relajo, están tonteando, ¿no? Esa persona está dentro de la población económicamente activa, puede tener 24 años, pero no le interesa trabajar, ¿no? Nunca ha buscado trabajo, ni le interesa trabajar, o a un hijo de papi, como se le llama aquí a veces, ¿no? O sea, no tiene necesidad de trabajar, ¿por qué? Porque simplemente su papá lo mantiene, ¿no? Entonces, son personas inactivas, inútiles en otras palabras, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, aquí es importante considerar, hay una ley básica en la economía, se llama la ley de Okun, la cual establece que la tasa de desempleo varía solo un 1% por cada cambio cíclico del 3% en la producción, y siempre en la dirección opuesta. Entonces, si la producción
o el PIB sube 3%, la tasa de desempleo va a bajar en 1%. Si antes, no sé, la producción, el crecimiento del PIB varió del 14% al 17%, la tasa de desempleo va a variar del 8% al 7%, en diferencia, ¿no? Obviamente, ¿no? A mayor producción, quiere decir que el país está creciendo. Si hay mayor producción, las empresas que buscan mayores trabajadores, ¿no? ¿Sí? Si antes yo tenía para trabajar 80 personas, ahora hay más producción, hay más cosas que hacer, las empresas que buscan más mano de obra, entonces va a buscar empleados, entonces la tasa de desempleo automáticamente se va a disminuir. Es una relación inversa, ¿sí? Como dice ahí, esto quiere decir que a mayor tasa de empleo va a existir mayor nivel de producción. Ahí estaba mal, ¿no? A menor tasa de desempleo va a existir mayor nivel de producción. O sea, matemáticamente, ¿qué quiere decir eso? Que el diferencial de la tasa de desempleo con respecto a la producción es negativa. Si sube la tasa de desempleo, baja la producción. E inversamente, bueno, al revés, ¿no? Aquí, si sube la producción, baja la tasa de desempleo, ¿sí? Como les digo, las empresas buscan más gente para trabajar. Hay más trabajo que hacer, en otras palabras. Si baja la producción, sube el desempleo, ¿sí? A eso se refiere esa ley, ¿sí? Obviamente, ¿no? Si los bancos, no sé, por ejemplo, las empresas encuestadoras, ustedes que trabajan en algo de eso, las empresas encuestadoras están en época de elecciones, en época de hacer cualquier tipo de encuestas que se necesita del INEGI, de lo que otra cosa, sobre el censo de población, por ejemplo, necesita más, o sea, tiene que hacer encuestas en todo el país. ¿Qué es lo que busca? Pues, ustedes ven abusos en el periódico, ¿no? Se necesitan encuestadoras que trabajen en esto, que tengan esta experiencia. Obviamente, va a haber más trabajo, ponen su anuncio en el periódico, la gente lo veo eso, bueno, me interesa trabajar, quiero trabajar, le entro. La tasa de desempleo baja, ¿no? 2,5 o 10 personas que trabajen ya la tasa de desempleo disminuye, ¿no? ¿Sí? Ok. Hace ratito le dije que habían varios tipos de desempleo. No simplemente es un desempleo único, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tipo de desempleo friccional. Es el desempleo que se produce como consecuencia de la falta de un acoplamiento instantáneo entre la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, cuando yo voy a una empresa, me ofrecen tal cosa, no sé, me ofrecen un trabajo que a mí me interesa al principio, pero luego en el transcurso del tiempo veo que no es lo que yo no es lo que yo quería, no sé, no me gusta el trabajo que estoy haciendo, me pagan poco, me hacen trabajar de más, entonces simplemente agarro y me salgo del trabajo, empiezo a buscar otro tipo de trabajo, ¿no? Ese es un desempleo friccional, momentáneo. Entonces puede darse también cuando una persona deja su trabajo por buscar otro mejor, como les digo, ¿sí? Entonces ese se llama desempleo friccional, como mucha gente hace, ¿no? ¿Sí? Desempleo estructural. En este grupo se encuentran las personas desempleadas por falta de preparación académica y de destrezas, o por falta de capacitación en el manejo de herramientas de trabajo. Por ejemplo, hay una empresa que compró una máquina o un equipo de cómputo o lo que sea, algo recién con la nueva tecnología, con nuevas cosas que recién llegó a México, por ejemplo. Entonces, esa empresa que busca personas que sepan manejar eso. Pues si no, o también lo que hacen es capacitarlo, ¿no? Pero ese tipo de capacitación luego genera costos para la empresa. Muchas empresas no quieren tener demasiados costos, ¿no? Entonces, pero puede haber personas encargadas de eso o que sepan de ese manejo, de ese software, por ejemplo. Entonces, esas personas están aptas para ese trabajo. Las que no, es un desempleo estructural. ¿Por qué? Porque no manejan ese software, ¿no? ¿Sí? El desempleo disfrazado. A este grupo de personas que trabajan en jornadas más cortas que las normales se denomina desempleo disfrazado. Por ejemplo, los tianguis, que trabajan a veces, no sé, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. O los trabajos, por ejemplo, los profesores particulares, por ejemplo, tienen empleo, van un par de horas, dan su clase y luego se retiran. Ese es un desempleo disfrazado, porque no trabajan las horas normales, que deben ser las 8 horas. Normalmente ahora ya las horas normales son más, ¿no? Son 10 o 12 a veces, dependiendo de la empresa, ¿no? Entonces, son trabajos por horas, ¿no? Informales. La tasa natural de desempleo. ¿Qué es la tasa natural de desempleo? Es aquella tasa que mide el nivel de desempleo cuando la economía está en el máximo uso de su capacidad instalada, ¿sí? Es la tasa que se debe medir, o sea, siempre debe haber una tasa de desempleo normal,
O sea, la economía ya está en su máximo esplendor, ya su nivel de producción es lo máximo, pero todavía hay gente desempleada. Entonces, esa tasa ya es natural, ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, eso se llama tasa natural de desempleo. ¿Sí? Ok. Es una tasa a la que tiende la economía en el largo plazo. A corto plazo puede haber desempleo friccional, desempleo disfrazado, desempleo estructural, pero a largo plazo la economía siempre tiende a una tasa natural de desempleo. Esto incluye el desempleo friccional y estructural, e implica un nivel que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada. ¿Sí? Más allá de este punto, los intentos por reducir el desempleo, ya sea mediante incrementos en el gasto público o a través de otras medidas institucionales, producirán inflación. El gasto público es parte de la política fiscal de la economía, ¿no? O sea, hay una parte que se llama política económica que tiene dos áreas, la política fiscal y la monetaria. La fiscal se encarga de los gastos públicos y de la tasa de inflación, o de los impuestos. Perdón, inflación no, de los impuestos. Y la política monetaria se encarga de, no sé, de la oferta monetaria y todo eso, todo lo que el Banco Central tiene que hacer para estabilizar la economía, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos sobre el desempleo. ¿Sí? Ok. Dice, suponga que la población económicamente activa en México para el 2009 fue de 74.257.486 personas. Entonces la PEA o la población económicamente activa fue de 74.257.486 personas. ¿Sí? Como ven, no fue los 110 millones o los 115 millones de personas, ¿no? Hay muchas personas que son o que no pertenecen a la parte de la población económicamente activa. Para eso el INEGI hace encuestas, ven que siempre van a su casa a ver, ¿ustedes cuántos miembros son de la familia? 8. ¿Cuántos están en edad de trabajar? ¿Cuántos trabajan o cuántos se dedican a esto? Ahí el INEGI hace encuestas y reúne una base de datos y contabiliza todo eso y ve cuántas son las personas que trabajan o que son mayores de 14 años que pueden trabajar, ¿no? Eso está dentro del INEGI. ¿Sí? Ustedes entran al INEGI, ven la página y hay secciones donde dice la población económicamente activa, los números de empleados en tal región, en tal país y todo eso, ¿no? Bueno, en México, ¿no? La población desempleada era de la U grande, 8.456.728 personas. Solo es un ejemplo, ¿no? Obviamente habría que meterse al INEGI y sacar los datos exactos. ¿Sí? Okay. Entonces, dice calcular la tasa de desempleo para el 2009. Entonces, la tasa de desempleo aquí es igual al número de desempleados entre la PEA y por 100. ¿Por qué por 100? Es para poner el porcentaje, ¿no? Si no va a salir en un número sin nada, ¿no? Entonces sería 8.456.728 entre 74.257.486 por 100. Esa sería la tasa de desempleo. Vamos a ver cuánto me da. Sería 8.456.728 entre 74.257.486 igual por 100. 11.38. 83.8, ¿no? 11.39 prácticamente. 11.38% la tasa de desempleo. ¿Sí? Entonces, esa es la tasa de desempleo de la población económicamente activa. La otra la diferencia sería la tasa de empleo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea del gobierno? La idea del gobierno es, ¿cuál es su idea del gobierno? Es tratar de bajar esa tasa de desempleo, que sea 6%, que sea 4%, es lo que las políticas económicas buscan, ¿no? Bajar la tasa de desempleo, que sea muy baja o no tan baja, ¿no? Siempre tiene que haber una tasa natural de desempleo.
Entonces, pero tratar en lo posible de bajar esas tasas de desempleo. ¿Cómo? Con políticas fiscales o con políticas económicas, monetarias, perdón, ¿sí? Entonces, el otro objetivo importante de la macroeconomía es la inflación, ¿sí? ¿La inflación qué es? Es la subida general y duradera del nivel general de precios, ¿sí? Cuando los precios suben de manera duradera, de manera constante, esa es una inflación. No sé, el precio de la papa sube de 8, luego sube a 10, luego sube a 12, luego sube a 14, a 16, 18, sube hasta 30, ¿no? Esa es una inflación. Cuando suben así en picos altos y luego bajos, eso no se llama simplemente una subida de precios, pero no es una inflación, ¿no? La inflación tiene que ser subida constante y duradera de los precios, ¿sí? Entonces, las causas que los provocan pues, son variadas. Aunque destacan el crecimiento del dinero en circulación, cuando hay mucho dinero dentro del gobierno o del mercado, ahí produce inflación, que favorece una mayor demanda o del costo de los factores de producción. Cuando alguien produce algo, por ejemplo, las materias primas son caras, ellos mismos tienen que subir el precio de su producto, ¿no? Obviamente, si mi materia prima sube y yo bajo mi producto, pues mis beneficios van a disminuir. Las empresas no buscan eso, ¿no? Los precios no. Entonces, si se produce una baja continua de los precios, se llama deflación. Es el proceso inverso de la inflación, la deflación. Hay otro proceso que se llama estanflación, que es decir, estancamiento con inflación, ¿sí? Entonces, la producción, el nivel productivo del país se estanca, no sube, pero los precios suben. Entonces, a eso se llama estanflación, estancamiento con inflación. Bueno, hasta aquí nos quedamos sobre esta sesión. En la siguiente vamos a ver algunos ejemplos de inflación y todas otras cosas sobre economía, ¿no? Espero que haya quedado claro de todo esto. Son las partes básicas de la macroeconomía. Después vamos a trabajar con otros aspectos de la macroeconomía, pero es importante conocer cuáles son las principales variables de una macroeconomía, ¿sí? Así como era importante la micro, también la macro tiene variables básicas que es necesario que todo el mundo sepa, ¿no? Que todas las personas entiendan en qué consiste el Producto Interno Bruto, en qué consiste la inflación, en qué consiste la oferta agregada, en qué consiste el nivel de crecimiento, que es lo que a todos les interesa, ¿no? A mí como trabajador me interesa que la inflación sea baja. ¿Por qué? Porque los precios no van a subir. Me interesa que mi salario real sea alto, que mi salario nominal también sea alto. Vamos a ver luego con mayor detalle o más qué significa todas esas cosas, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí y continuamos en la siguiente sesión. Hasta luego.